Shalom. Primero, toda alabanza, gracia y honra a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakalash. Dobles honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino. Y un saludo a todos los hermanos de las 12 tribus difundiendo esta palabra en verdad y en sinceridad. Otra vez aquí para hacer la diaria edificación. Hoy, por múltiples motivos, estamos no estamos haciendo la lección de todos los días, pero eso lo vamos a retomar pronto. Por ahora va a ser esta lección la vamos a llamar enfoque en Juan capítulo 3, porque es muy importante saber a qué se refiere este mensaje que está mandando Yahweh Ba'ashem Yahushai, con qué es lo que tenemos que hacer, renacer a esta nueva vida. Así que vamos a ir desde ahí, desde 1, y por el Espíritu vamos a hacer algunos preceptos. Este es Juan 3 y 1. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Yahushai, rabí, que significa maestro. Y luego ahí están esta gente que piensa que no se ocupaba el hebreo en este entonces, que viene del hebreo rabbi. Le dijo: todos sabemos que Yahweh te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Yahweh está contigo. Y estas seguían siendo palabras como de hombre, porque Yahweh Ba'ashem Yahushai, él sabía que Nicodemo pues era un religioso judío de los fariseos, de los que estaban ahí, de los que siempre les importaba más esta política y de estos que eran hipócritas. Y Yahushai le respondió ahí mismo en el versículo 3: te digo de verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Y entonces esta parte que dice que renazcas, porque acuérdate que el Señor siempre les hablaba en parábolas, por lo mismo que el Señor no quería revelarles mucha información a estos que no se lo merecían. Pero entonces, ¿qué es lo que significa esto? Esto de que si no nazcas de nuevo, y ahorita vamos a regresar ahí, nada más quiero traer a Juan 1 y 12. Y de hecho voy a empezar en 10. Juan 1 y 10. Vino al mismo mundo que él había creado, y está hablando de Yahushai, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Yahweh. Y esto es muy profundo, porque dice, pero todos los que creyeron en él, porque los que creyeron en él, entonces tenían la convicción de seguirlo, escucharon esta verdad y escucharon que el reino era solamente para el reino, para el pueblo de Israel. Así que realmente creyeron y tuvieron esa lealtad, que es justamente lo que significa, es que creer. Y otra vez ahí en Juan 1 y 12, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Y lo que te dice es que parte de creer, parte de tener esta verdad, es justamente creer que el mediador entre Yahweh y los hombres es Yahushai, y que él vino no aquí a tomar un paseo, ni a ver qué se sentía ser un ser humano con estas limitaciones, con este calor, con este frío. Él vino para verdaderamente sellar otra vez el pacto de adopción, porque lo habíamos perdido en ese entonces. Entonces dice, versículo 13, ahí mismo en Juan 1 y 3, ellos nacen de nuevo, los que creyeron en él, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Yahweh. Entonces, todo lo que provenga de Yahweh no es igual a lo que proviene aquí, porque te está diciendo que tienes que nacer de nuevo. Entonces, él dice, ellos nacen de nuevo. ¿Quiénes son esos que nacen de nuevo? Quienes creyeron en Yahushai, que él venía verdaderamente en el nombre de Yahweh a restaurar el pacto con el remanente de Israel. A eso es a lo que vino. Dice, ellos nacieron de nuevo, no mediante nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio del nacimiento que proviene de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Y ahorita vamos a ver cuál es ese nacimiento que proviene de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Porque acá, como vamos a seguir leyendo, decía, te digo
le hablaba a Nicodemo, regresando acá a Juan capítulo 3, te digo, de verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Yahweh Ba'achim Yahushai, porque ya sabes, ahí Nicodemo pues estaba un poco ahí haciéndole la barba, ¿no? A ver, Rabí, ya hemos visto muchas cosas, y entonces pues por eso creemos que tú eres el hijo de Yahweh, ¿no? O sea, nada más por las cosas que estaban viendo, pero en realidad para poder ver más allá, necesitabas ver más allá de las obras que evidentemente hacías, porque cuando tú lees la historia en el Evangelio de Juan o de Lucas o de Marcos o de Mateo, tú te das cuenta cómo había gente que todavía estaba medio incrédula y a pesar de que de las cosas que veían, no le daban crédito. Ahí estaba cómo incluso ponían en tela de juicio, cómo dudaban ampliamente cuando el Señor hacía que los ciegos vieran, que los cojos volvieran a levantarse, cómo sacaba a la gente endemoniada. Entonces luego iban y decían, pero tú en qué, en nombre de quién vienes a sacar esos demonios, por qué curas a la gente en sábado, ya sabes todo, igual que ahora, esta gente que por un lado están los chillones que piden pruebas, y cuando Yahweh Shai les dio pruebas, aún así con las pruebas los cuestionaban. Entonces, esta gente que no tiene llenadera. Y entonces, por eso le decía a Yahweh Shai, te digo de verdad que a menos de que nazcas de nuevo, de nada sirve que tú veas los milagros que se hacen por aquí, de nada sirve que tú veas los prodigios, porque aún viendo no vas a entender. ¿Por qué crees que la Escritura te dice que el Señor cerró los ojos y los oídos y la mente, el espíritu de esta gente para que no vean, aunque vean, aunque estén viendo, no vean con los ojos, aunque estén escuchando, no oigan con los oídos? Y que tampoco no les alumbre la luz del Evangelio para que no sean salvados. En eso se resume. Y entonces el Señor te dice, es que no nada más basta con ver, ¿no? ¿Sí? Porque acuérdate lo que le dijo Nicodemo, ahí lo vamos a leer otra vez. Rabí le dijo, todos sabemos que Yahweh te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Yahweh está contigo. Sí, nada más que eso era así como si fuera un enviado diplomático a hablar, ¿no? ¿No? Pues hemos visto, mira, lo que has estado haciendo pues es bastante impresionante, Señor, entonces pues tú debes ser a fuerza el hijo de Yahweh, ¿no? Entonces como que vio las pruebas que estaban ahí, entonces llegó a una conclusión parcial, nada más que Yahweh Shai siempre le dijo, pues sí, nada más que ten cuidado porque de verdad te digo que a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino, porque aquí podrás ver algunos milagros de cómo la gente vuelve a recobrar la vista, vuelve a recobrar el oído, vuelve a ponerse de pie, etcétera. Pero eso no basta, porque eso lo estás viendo aquí en la tierra, eso es algo pasajero. Esa gente, aunque era sanada de sus enfermedades o lo que sea, de todos modos estaba destinada a morir, nada más era una herramienta para que el Señor manifestara su poder. Y iban a recibir lo mismo, no te creas que porque el Señor le dijo, levántate y anda, ese cojo no se murió después, claro que se murió después, regresó al Padre y volvió a bajar en el juicio otra vez, así que ese ciclo no se detiene, por más que el mismo Yahweh Shai en la época, cuando él estuvo aquí, haya hecho milagros. Eso nada más era para revelar su poder y para que revelarle al pueblo de Israel que él era el verdadero hijo de Yahweh. Eso es Juan 3 y 4, seguimos ahí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo, no? Porque así es como piensan los simples. Ahí es cuando te das cuenta de que el Señor les estaba hablando en parábolas, porque al mismo Nicodemo le estaba tratando de decir, sí, pero es que yo de verdad te digo que si tú no naces de nuevo, no vas a entrar en el reino de Yahweh Ba'achim Yahushai. Así que el mismo Nicodemo ni siquiera lo entendió y se fue otra vez por la explicación carnal, por la explicación mundana del mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces tengo que regresar al vientre de mi madre? Versículo 5, Yahweh Shai le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Yahweh si no nace de agua y de espíritu. Entonces ahí le estaba dando una respuesta, pero también esa respuesta estaba encriptada, porque el Señor le dice, de verdad te digo que nadie puede entrar en el reino de Yahweh si no nace de agua y de espíritu. Entonces, ahí vamos a ir a Juan capítulo 7, Juan 7 y 38 para dar esta explicación.
Sí, Juan 7:37. Dice, el último día del festival, el más importante, Yahweh Shai se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Y otra vez, aquí nada más hay que ir así línea por línea y palabra por palabra y precepto por precepto, porque otra vez Yahweh Shai aquí le habla y le grita al pueblo, todo el que tenga sed puede venir a mí. ¿Y cuál era? ¿Quiénes son estos que tienen sed? Estos que tienen sed son estos que ya en este mundo ya se dieron por vencidos, son estos que siempre están buscando, como dice en Romanos 7, han buscado a Yahweh Ba'ashim Yahushai todo el tiempo, pero no lo han encontrado. Entonces, todos estos que tengan sed pueden venir a mí. Y el Señor les estaba diciendo, aquí estoy. Imagínate la gran oportunidad que tuvimos en ese entonces de tener a Yahweh Ba'ashim Yahushai ahí, de carne y hueso, así. Dice, todo el que crea en mí puede venir y beber. Y no te creas que les estaba invitando unas Coca-Colas o les estaba invitando una agua embotellada, ¿no? Todo el que crea en mí puede venir y beber, que es lo que acabamos de leer acá en el capítulo 3. Dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Yahweh si no nace de agua y espíritu. A estas aguas vivas es a las que se refiere el Señor. Todo el que cree en mí puede venir a beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Entonces, ¿qué es esta explicación? Estos que tengan sed son los que tienen una necesidad de Yahweh Ba'ashim Yahushai, de encontrar a Yahweh en este tiempo. Y nosotros le estamos hablando al electo. Todo el que crea en mí puede venir a beber. Y ahí está, todo el que puede venir, todo el que crea en mí puede venir a beber. Entonces lo primero que hay que hacer es reencontrar el nombre de Yahweh Ba'ashim Yahushai, y entonces esa es la forma de acercarte. Mientras tú más crees, mientras tú escudriñas las escrituras, es una forma en la que tú te acercas al Señor y crees en Él. Porque ahorita vamos a ver la definición de la palabra creer, ahorita la vamos a sacar más adelante, ya la tengo aquí preparada en el traductor. Pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de aguas vivas. Brotarán ríos de aguas vivas. Y dice aquí, versículo 39, en esta versión de la Nueva Translación Viviente. Dice, aguas vivas se refería al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo el que creyera en Yahweh Shai, pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Yahweh Shai todavía no había entrado en su gloria, porque esto era cerca de la Pascua, antes de que lo crucificaran. Pero lo que estaba diciendo es, crean en mí, porque además el Señor se los estaba adelantando. Ya me voy, ustedes no saben lo que van a hacer, pero ya no voy a estar aquí en la presencia física. Entonces, ahora es el tiempo de creer con estas expresiones de poder que les estoy dando a través de lo que Yahweh le estaba dando a Yahweh Shai. Entonces, lo que quería decir es, el que de su corazón brotarán ríos de aguas vivas. Y con esa expresión de aguas vivas, lo que se refería era el Espíritu, que se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Yahweh Shai todavía no había sido entrado en su gloria, que eso es a lo que se refiere. Porque, ¿qué significan estas aguas vivas? Es exactamente lo que tú tienes aquí, nada más que la reflexión que hay que hacer ahora es, ¿qué es lo que te dice el mundo? El mundo te dice, tú haz cualquier cosa menos escudriñar las escrituras. Tienes tanto que hacer con tu trabajo, con tu escuela, con tus responsabilidades del mundo, con la sociedad, con la economía, con lo que quieras, que lo que menos tiene tiempo la gente es de escudriñar las escrituras. Y en estos tiempos tan peligrosos en los que estamos, si no te acercas a estos manantiales de aguas vivas, si no escudriñas las escrituras, entonces no vas a tener un conocimiento de qué es lo que está pasando. Si no escudriñas las escrituras, si no sabes en qué tiempos estás viviendo, entonces cualquier noticia de la Tercera Guerra Mundial que ya empezó, porque esta no es una guerra física, va a empezar primero con esta guerra comercial y después va a empezar con estas tácticas remotas de guerra. Entonces no vas a poder saber qué es lo que está pasando. Simplemente vas a verlo como hechos aislados de, sí, en Medio Oriente siempre ha habido guerras, sí, Estados Unidos es un prepotente, sí,
los países de llamada Latinoamérica, pues siempre han estado jodidos y siempre van a estar, sí, y entonces todo lo que ves ahí, Arabia Saudita atacando a Yemen, Corea del Norte no queriendo desactivar sus misiles nucleares, Rusia y China metidos en América Latina de múltiples formas, en México vendiendo medicamentos, armas, formando el triángulo socialista entre Cuba, Nicaragua y Venezuela, y entonces a la gente común, a la que no escudriña, a la que no sabe en qué tiempos están viviendo, son simples hechos aislados. Pero para quienes tienen estas aguas vivas, es la consecución de los eventos del final de este imperio del hombre blanco. Awara, Yahweh, Bashim, Abushai, por eso, porque estamos presenciando profecías delante de nuestros ojos. Pero la gente que no ve con los ojos espirituales, pues siempre se va a quedar con sed. Esta gente que no sabe dónde está la verdad, saben que tienen que buscar un poder, pero como están tan ocupados, pues no lo buscan, porque pues, para ellos es más importante. Y regresando ahí a versículo 5 en Juan 3, Yahweh Shai le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Yahweh si no nace de agua y de espíritu. Y ya vimos, las aguas vivas, se refería a ese espíritu que se adhiere a ti cuando tú estás escudriñando y cuando tú estás extrayendo la verdad de estas escrituras. Porque esta gente sigue pensando que pues nada más con los versículos que te leen los padrecitos va a ser suficiente. Pero en esta época no va a ser suficiente porque Yahweh Bashim Abushai te está dando la advertencia ahora mismo a través de sus siervos los profetas. Tienes que entender cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Tienes que entender dónde están las aguas vivas y para qué son las aguas vivas. Es el Espíritu Santo, el que te hace escudriñar las escrituras y entonces filtrar los eventos en el mundo. Los que te hacen entender que la ley, nuestra ley de Israel, fue escrita por el Espíritu Santo, por hombres sí, pero inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué crees que hasta Yahweh Shai hacía referencia a las escrituras? Ahí acabamos de leer un ejemplo, como dicen las escrituras. Y a ver si ahorita sacamos otro. Pero ahí está, dice, versículo 6, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Solamente puedes entender lo de este plano, lo de este mundo. Dice, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y entonces ahí está lo que siempre decimos en el campo. El Señor Yahweh Bashim Abushai solamente tiene predestinado a la salvación a un grupo muy selecto. No te creas que es muy grande. Son 144,000, Salakia, 144,000, más un tercio que va a ser salvado de Babilonia y un número no conocido, pero prometido por Yahweh Bashim Abushai, de los dispersados que estaban por todo el mundo. De hasta el último rincón donde te haya yo dispersado, de ahí te voy a recoger y te voy a salvar. Entonces, la vida espiritual nace del Espíritu Santo, como dice aquí. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. Después, fíjate, otra vez le da otra cátedra a Nicodemo, versículo 8, ahí mismo en Juan 3, el viento sopla hacia donde quiere. Es espiritual porque si bien hace referencia efectivamente al viento físico que tú puedes sentir en tu cara, cuando ves mover la ropa, cuando ves volar una basura, ahí sí es cierto que dice, el viento sopla hacia donde quiere, pero lo que te quiere decir es que el Señor hace su voluntad. Él no importa en qué lugar estén los israelitas dispersados, ahí les hace llover, les hace llegar el mensaje, les hace comer, todo lo que tengan que cubrir para un israelita en un día determinado. Dice, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y ahí le estaba diciendo a Nicodemo, ahí está la explicación, ¿dónde están y quiénes son? El electo, tú no lo puedes saber, cuate, porque así como no ves el viento, de dónde viene ni a dónde va, o si gira en círculos, o si se desplaza en una línea ascendente o baja, tú no puedes ver nada, simplemente ves el efecto del viento a veces, pero ¿qué tal en un lugar donde está abierto? Tú nunca ves cómo corre el viento y el viento siempre está corriendo. Y te dice, el viento sopla hacia donde quiere, del mismo modo, dice.
De la misma manera, oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde van, ni tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del espíritu. Así que no hay una explicación humana para decir qué personas están despertando a la verdad. No hay. ¿Por qué? Porque es el mismo efecto que el viento. El señor Yahweh Bashim Yahushai te ponía el ejemplo del viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así el Espíritu Santo. Tú no sabes a quién con esta palabra, porque estos son los vientos que soplan, estas son las aguas vivas. ¿A quién el Espíritu va a hacer que, cómo las personas nacen del Espíritu, cómo trae al electo? Y el electo va a llegar en formas inesperadas, en tiempos inesperados, para el ojo humano, ¿no? Porque el Señor lo único que está haciendo es cumplir su plan, su programa, su cronograma. Esta persona, en esta ciudad, en este tiempo, con este versículo, con este capítulo, ahí va a hacer clic su espíritu y va a reconectar a los que tiene que predestinar a la salvación. Y luego, ahí voy a seguir en el versículo 9, sí, para seguir. Dice, ¿cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Yahushua le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Y no te creas que se lo estaba diciendo como un reclamo, se lo estaba también dando como un ejemplo de órale, para que se te quite, porque no vas a entender las cosas que son del Espíritu. Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Y es lo mismo que nos pasa en las calles. Es lo mismo que nos pasa cuando hacemos estos videos. Estamos persuadiendo al electo. No te crees que estamos haciendo aquí nada más porque no tenemos nada que hacer. Estamos dando el testimonio de lo que hemos aprendido. Porque lo que estamos haciendo, lo dijo bien el hermano de Aguadá el sábado pasado. Dijo, ya tú ni siquiera muchas veces tienes que leer la escritura, ya la leímos por ti, lo único que te estamos diciendo es qué es lo que dice aquí, que tú eres un israelita, de cierta tribu, de las 12 tribus del pueblo de Israel, y que estamos dispersados por todo el mundo, y que estamos bajo el imperio del hombre blanco, de Saúl Edom, y ese imperio está por terminarse. Entonces es el tiempo de que te tienes que arreglar, porque ya no va a haber más oportunidad. Es el tiempo de que regreses a los caminos antiguos. Es el tiempo de que recuerdes el verdadero nombre de Yahweh y de su hijo Yahushai. Es el tiempo de que recuerdes que el Ashawan Kwadash era tu lenguaje y un montón de cosas así, que por cuestiones de tiempo, y lo digo literal, no el tiempo de un video, sino el tiempo que nos queda ahí, lo que estamos haciendo simplemente es tratar de darlo lo más simplificado posible. Dice, y ustedes todavía se niegan a creer este testimonio. Entonces, ¿tú crees que estamos sacándonos esto de algún lugar? No. Afortunadamente siempre ponemos a que las escrituras hablen. Versículo 12 dice, ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Pues lo mismo que estamos diciendo aquí. Cuando les decimos qué es lo que está pasando, cómo es que el imperio de Saúl dónde está cayendo, cómo es que el dólar va a caer, cómo es que el ejército ruso va a invadir a Estados Unidos. Ustedes se niegan a creer lo que es evidente. Ahí está Libia, Siria, los de Palestina, ahí está el Estado israelí, friegue y friegue, ahí está Arabia Saudita. El Señor va a juntar ya muy pronto a esos ejércitos en el valle de Yehoshaphat. ¿Cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Eso mismo también pasa en las calles, cuando les hablamos de que el Señor va a venir con su ejército celestial, con sus fuerzas armadas, como lo quieras llamar. Y ustedes dicen, no, son ovnis, ¿no? Y adentro hay hombrecitos verdes o grises, ¿no? Como te han metido en la cabeza. Dice, versículo 13, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Hay como para darle una cátedra a Nicodemo, ¿no? Estas cosas celestiales te las voy a platicar. Nadie ha subido al cielo y regresado, más que, le dice Yahushua, más que yo, ahí está. Y esto no te creas que era para ver si creía o no, porque nada más le estaba poniendo complicado el asunto a Nicodemo, ¿no? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto,
Así debería ser levantado el Hijo del Hombre para que aquel que crea en él tenga vida eterna. Y está hablando del cosmos, para que el que quiera entender. Y nada más para los que no sepan esa historia, vamos a ir rápido al libro de Números. Números está en 16. Lo tengo. Sí, Números 20, no es cierto, 21 y 6. Ustedes pueden leer todo el capítulo, pero básicamente, ya sabes, es cuando el pueblo de Israel se quejaba de todo y voy a empezar aquí en 5, números 21 y 5 de volada, nada más para saber esta historia, porque Yahweh Shai le estaba explicando a Nicodemo que así como Moisés había levantado el poste, porque él tenía que ser levantado así. Dice números 21 y 5, dice, y comenzaron a hablar contra Yahweh y contra Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Ya sabes, quejándose de todo, ¿no? Este pueblo de Israel es igual que ahora, no pueden estar conformes con lo que Yahweh Bashim Abushai les da. Nunca. Y si te acuerdas la escritura, Salaquia, pero pues así brinca el espíritu primero de Timoteo. Primera de Timoteo, a ver si es cierto. 6. Sí, 6 y 6. Ahora bien, la verdadera sumisión a Yahweh Bashim Abushai es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Entonces, este pueblo que se estaba quejando acá en esta historia de los números, no estaba conforme con lo que tenía, no estaba sometido, no estaba sumiso a Yahweh Bashim Abushai, como te dice ahí en 1 de Timoteo 6 y 6. Y acá entonces, ya sabes, regreso acá a números. Dice, aquí no hay nada para comer, ni agua para beber, además detestamos este horrible maná. Entonces el Señor Yahweh Bashim Abushai envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Para que se les quite, para andar de hocicones y de no sumisos, porque la verdadera sumisión a Yahweh Bashim Abushai, dice, es cuando uno está contento con lo que tiene, pero esta gente no estuvo contenta. Y hay que entender, porque es bastante espiritual también, y ya que estamos aquí, pues hay que analizarlo. Dice entonces el Señor, pues imagínate, después de escuchar estas quejas, el Señor dice, ¿de qué me estás hablando? Te acabo de rescatar y te voy a llevar a una tierra que va a estar liberada de toda tu esclavitud, y aún así estás chillando, estás quejándote. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Y si te fijas, esto les pasó físicamente, pero ahora, siempre que el pueblo desobedecía, ahora fue enviado lo mismo. Les envió serpientes venenosas también, les envió a estos hijos del diablo. ¿A quién se refiere Génesis? ¿Quién es la serpiente? Pues Esaú Edom, es espíritu del engañador, pero es espiritual. Dicen, así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar contra Yahweh y contra ti. Hasta que les llegó la vigoriza, hasta que empezaron a caer como ranas, o qué otra cosa se comen las serpientes, como ratas, empezaron a caer. Dice, pide al Señor Yahweh Bashim Abushai que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces Yahweh le dijo a Moisés, haz una figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Cuando los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce, la amarró a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban a la serpiente de bronce y se sanaban. Entonces otra vez es completamente espiritual. Aquí le mandó a hacer físicamente a Moisés, hazte un poste y amárrale la imagen de una serpiente. Y cuando los que sean mordidos vean esta serpiente que tú amarraste a ese poste, van a ser sanados, porque es el mismo Yahweh haciendo un escarmiento. ¿Quién crees que mandó a esas serpientes a que picaran a este pueblo? Por su enojo, claro que sí, pero después de la oración de Moisés dijo, bueno, para contrarrestar lo que yo acabo de decir, pues el remedio es este. Háganlo así,
para demostrar su poder, que también el Señor pudo haber simplemente tronado los dedos y también les quitaba las enfermedades o lo que tenían ahí, pero quería hacer una demostración. No te creas que el Señor hacía las cosas nada más para ese momento. Acá, regresando a Juan 3, y ahí donde Yahushua cita este pasaje de la historia. En Juan 3:14, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, y ya leímos ese pasaje, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo quien crea, para que quien crea en él tenga vida eterna. Así como aquellos fueron sanados por ese poste, por esa imagen de esa serpiente que Yahweh bendijo, dijo, pues aquí está el remedio. Así también, ahora en este tiempo, Yahweh él sabía. Así como Moisés había levantado en ese entonces ese símbolo, mi muerte también va a ser ese símbolo para salvar a este pueblo. Versículo 16. Pues Yahweh, Bashem Yahushai, amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es simbólico lo que acabamos de leer, ese poste con la cruz. Ahí tuvo que morir el verdadero cordero de Yahweh Bashem Yahushai. Fue esa readopción de este pueblo de Israel. Yahweh no envió a su hijo al mundo, y esta palabra mundo es cosmos, es este arreglo ordenado, es este gobierno, esta parte bien definida del pueblo de Israel. Dice, Yahweh no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, para condenar a ese cosmos, sino para salvarlos por medio de él. Y ahí está, hasta en el hebreo, no es que esta gente no lo ve. Yahweh no envió a su hijo al cosmos, a este arreglo ordenado de su pueblo, para condenar al cosmos, sino para salvarlos por medio de él. Y dice, no hay condenación para todo el que cree en él. Pero ahí es lo que te digo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que la palabra condenar? Voy a leerlo desde aquí. ¿Verdad? Que lo tengo traducido. Y nada más lo único que quiero ver es... denme un segundo. Sí, es el G4100, que dice, espero que esté bien, pestúo, porque está en griego, pestúo, y dice que es la palabra, para la palabra creer, porque dice aquel, dice, voy a leer otra vez a Laquia, dice, pero no hay condenación para todo el que cree en él. Y esta palabra creer, pues ahí está en ese Strong 4100, dice pensar para ser verdad, ser persuadido, para dar crédito de lo que se cree, tener confianza. Dice, utilizado en el Nuevo Testamento, de la convicción y la confianza, a la que el hombre es impulsado por una cierta prerrogativa y ley del alma interior y superior. Confiar en Yahweh Shai o en Yahweh como ayuda para obtener algo. Es la salvación por la fe. Entonces, ¿qué es esto de creer? Pues es simplemente estar cumpliendo la ley al pie de la letra. Es la fe, sí, pero ¿mediante qué estás haciendo esta fe? Mediante tus obras. ¿Estás obedeciendo los mandamientos? ¿Qué es lo que te dice ahí la escritura? ¿Qué es la luz? Y ahorita la vamos a leer ahí. Voy a seguir aquí en el versículo 18. Dice, no hay condenación para todo el que cree en él. Porque ahora lo que te han dicho, no, pues tú crees en tu Jesús güero y ya estás, ya te salvaste. Sí, pero el resto de la semana no haces absolutamente nada más que seguir en las cosas del mundo. Y eso no es creer, eso es decir que crees. Pero decir que crees, pues cualquier tonto lo diría. Hasta si andas buscando quién dice que cree, pues te podrías encontrar hasta las personas más inverosímiles, porque lo que estás haciendo es decir que crees en esos ídolos, que crees en esos dioses, crees en esos falsos dioses. Pero todo el que no cree en él, en Yahweh Shai, ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Yahweh. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Yahweh llegó al mundo,
pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Quién es la luz? Incluso creo que ahí en Juan 1:1 te dice, este, al principio era la palabra, y la palabra hizo todo, ¿no? De una vez para no decir algo distinto. Juan 1:1, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Yahweh, y la palabra era Dios, era un poder. Entonces, esa corrección, porque dice versículo 19, esta condenación de los que no creen se basa en el siguiente hecho: la luz de Yahweh llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Porque exactamente eso es lo que te dice la luz. Y para que veamos lo que dice la luz, hay que ir a Proverbios 6:23. Dice: pues su mandamiento es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Los mandamientos son la palabra. Entonces, la gente que cree verdaderamente, pues lo que tienes que hacer es verdaderamente estar siguiendo los mandamientos de la ley, lo mejor que puedes. Por supuesto, ahora estamos en esclavitud, pero a través de las diferentes etapas, y ahí está, los que seguían los mandamientos de Yahweh eran ese remanente, eran los que volvían a, a sobrevivir a esa esclavitud, a esa cautividad, a esa guerra. Y otra definición para luz, ahí está, esta también está muy buena, ahí en Salmos 109, Salmos 119 y 105. Tu palabra es lámpara que me guía mis pies y una luz en mi camino. Tus palabras. Entonces, aquí, cuando dices que crees en Yahweh Shai, lo que tienes que hacer es decir: Señor, conozco tus palabras y además las estoy siguiendo. Pero cuando dices que conoces tus palabras es que verdaderamente escudriñé las escrituras, hice preguntas, me afilé con hermanos, escuché lo que los apóstoles tenían que decir, cuestioné lo que había yo visto en el mundo para poderlo contrastar, y entonces el Espíritu Santo hace el resto. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Ese versículo. Y la última que tengo hoy para demostrar lo que es la luz, aquí antes de cerrar, es Proverbios 13:9. La vida del justo está llena de luz y de alegría, pero la luz del pecador se apagará. Está llena de luz porque sabes qué es lo que hay que hacer, porque estamos en esclavitud. Cuando tú entiendes por qué estamos en esclavitud, entonces hasta esa esclavitud se te hace más ligera. Pero para los que no saben, dice aquí, pero la luz del pecador se apagará. Se va a apagar con lo que cree, se va a apagar con lo que le dijeron, se va a apagar con el misil que le va a caer en su pueblo, a donde vive, porque el juicio del Señor viene pronto, aunque ese no es tema de este video, sino saber exactamente qué es lo que estamos haciendo, qué significa esto de nacer de nuevo, esta respuesta que le daba a Nicodemo. No tienes que volverte a meter en la vagina de tu madre, tienes que volver a renacer, tienes que desaprender lo que aprendiste, tienes que volver a nacer, tienes que entender cuál era tu heredad. Y exactamente de eso se trataba. Cuando Yahweh Shai estuvo aquí, dijo: vengan los que tengan sed, vengan acá, los que estén buscando, los que estaban buscando el verdadero poder, vengan a mí, crean en mí, pero no creyeron. Y ya con este versículo la vamos a cerrar. Es Juan 3:21. Pero los que hacen lo correcto se acercaban a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Yahweh Bashim Yahushai quiere. Que esta es la otra. Cuando haces lo correcto, ¿qué es lo que haces lo correcto? Lo que haces lo correcto, no te creas que nada más haces lo correcto para que, ya me salvé. No. Tienes que trabajar por tu salvación con temor y temblor en base a lo que te dice la Escritura, pero escucha, el que tenga oídos que oiga. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros, y ahí está la clave, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Yahweh Bafashem Yahawashi quiere. Es muy profundo, porque lo que te está diciendo es, los que hacen lo correcto, entonces sirven de ejemplo a los demás, para que los demás vean
que ese que está haciendo lo correcto, está haciendo lo que Yahweh Ba'ashem Yahushai quiere. Y es muy profundo porque es, por eso te conviertes en sacrificio vivo. Porque esta carne lo que quisiera es no hacer nada. O sea, tú crees que ahorita en lugar de estar durmiendo, tú crees que la carne no me dice, no, ya vete a dormir. Claro que no. Vamos a sacar una edificación más antes de cerrar el día. Porque lo que tenemos que hacer no es para que, señor, mira, ya este es el video, es un ejemplo, ya este es el video 300 que hago. Entonces ya me estoy salvando, ¿no, señor? Ya cada vez pues, me acerco más a ti, ¿no, señor? Y yo ya cumplí, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos haciendo es esta edificación que le va a llegar a alguien y por esta reflexión alguien va a decir, pues fíjate cómo está haciendo lo correcto, cómo están siguiendo las escrituras y al hacer lo correcto, pues entonces generamos este ciclo virtuoso de estar con lo que Yahweh Ba'ashem Yahushai quiere, porque dice ahí, lo voy a leer, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz son los mandamientos, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Yahweh Ba'ashem Yahushai quiere. Y ese es un gran, gran misterio. Entonces, ahí la reflexión final, ya con eso vamos a cerrar, nada más es decir que lo que estamos haciendo, sí, es apurarnos con nuestra propia salvación, porque el tiempo ya es corto, estamos regresando a nuestra verdadera heredad. El señor Yahweh Ba'ashem Yahushai es hombre de guerra, de la tribu de Judá, morenos, su verdadero nombre en la Shawan Quadash, en la lengua santa, Yahweh. Él existe, su hijo Yahushai, él salva. Y nosotros somos Yasharala, príncipes del poder. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer pues, es seguir empujando esta palabra y cumplir lo mejor los mandamientos, lo mejor que se pueda. Estamos tratando de decir la verdad para servir como ejemplo, como decía ahí en ese último versículo, para que otros puedan ver que los que hacen lo correcto están haciendo lo que a Yahweh Ba'ashem Yahushai le agrada. Así que eso no tiene que quedar nada más así, tiene que ser una reflexión profunda en qué es lo que estás haciendo o qué es lo que no estás haciendo. Es cierto que el Señor nos pone pruebas cada día, pero también quiere ver cómo reaccionas a esas pruebas. El Señor así es. Esta es una prueba de obstáculos 24/7. El Señor lo que hace es purificarnos. Y mientras más frecuencia te está probando el Señor, pues eso significa que estamos más prontos del fin. Y cuando hablo del fin, no hablo de una vida en particular, no. Estamos hablando del sistema que conocemos y que está por colapsar, pero eso será otra historia. Así que con eso, que ojalá que haya sido de edificación, Ratasa Yahweh Ba'ashem Yahushai, que estas reflexiones hayan servido para verdaderamente saber que estamos sirviendo de ejemplo a los demás. Cuesta trabajo, sí, como cualquier cosa que haces en este mundo, pero de todos modos hay que hacerla, porque el tiempo es poco y nuestra labor es justamente despertar al directo. Listo, con eso vamos a decir Brakete Yahweh, Brakete Yahushai, Brakete Yahweh, Brakete Yahushai. Toda alabanza, gracia y honra a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahakadash. Dobles honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Y un saludo a todos los hermanos dispersos por todo el mundo de las 12 tribus, trayendo esta palabra en verdad en sinceridad. Hasta la próxima. Shalom.